Hola, mi nombre es Ricardo Carrillo, soy el coordinador de instrumentos públicos del proyecto Camino hacia Carbono Neutral. Dentro de las principales conclusiones por parte de la comunidad de expertos internacionales alrededor del tema de cambio climático, se encuentra el hecho de que la acción climática se debe realizar no solo a escala nacional, a escala de país, sino que es mucho más efectiva la acción desde el nivel local, municipal o incluso individual. Este convencimiento llevó e inspiró a que el proyecto Camino hacia Carbono Neutral haya decidido abordar en su primera fase las regiones y los departamentos y en esta segunda fase acercarse a los municipios y identificar acciones en el plano local. Sin embargo, acortar esta brecha entre los departamentos y los municipios es una tarea ambiciosa, es un reto grande porque en un país como en Colombia, las diferencias y la heterogeneidad que hay en los municipios es bastante grande. Bajo esta consideración, el proyecto Camino hacia Carbono Neutral diseñó o se propuso como meta realizar una caja de herramientas que en principio no solamente es un instrumento pedagógico, sino que busca abrir las puertas de los municipios a través de este instrumento, pero también para generarles algún interés con miras a la formulación e identificación de acciones de descarbonización. El día de hoy vamos a hablar de la ficha de acción municipal que conjuntamente con una calculadora para generar una línea base de gases efecto invernadero conforman lo que hemos llamado la primera sección de la caja de herramientas que se llama línea base. Hoy vamos a detallar un poco la relación y cómo se debe llenar el primer instrumento, que es la ficha municipal para la acción climática. La ficha municipal para la acción climática en realidad es un formato con una serie de preguntas en algunos temas que son fundamentales para poder ir elaborando esa foto inicial o punto de partida que vamos a encontrar en un municipio para identificar y formular los proyectos de acción climática. La ficha de acción climática parte por capturar algo de información general. Por ejemplo, vamos a empezar por el nombre del municipio. Tengo aquí un caso, como es el caso de Guaduas. Su nombre real es Villa de San Miguel de Guaduas. Es un municipio del departamento de Cundinamarca que queda ubicado en la subregión del Bajo Magdalena. Como en esta primera parte lo que buscamos es la información territorial, encontramos que es un municipio que tiene 41.838 habitantes, de los cuales en el casco urbano hay 23.583 y en la parte rural 18.255, más o menos una tercera parte. El formulario también pregunta por el número de veredas y cómo está conformadas las áreas rurales. Pues bien, el municipio de Guaduas tiene 57 veredas. Es un municipio categoría 6. ¿Qué quiere decir esto? Que entre el número de habitantes y los recursos netos de inversión que tienen se encuentra en los de más baja inversión. Es un municipio, entre comillas, pobre, como buena parte de los municipios en Colombia. También se indaga si en su territorio hay presencia de áreas resguardos indígenas, territorios colectivos de comunidades negras, si hay parques nacionales o áreas protegidas nacionales o regionales, o si el municipio se ubica en lo que se conoce como el área de amortiguación de un parque nacional natural o de un área protegida regional. La segunda parte o el segundo módulo de este formulario de la ficha municipal para la acción climática tiene que ver con la alcaldía misma. Entonces, en el formulario preguntamos el nombre del alcalde,
Preguntamos su profesión. Es curioso, pero importante saber que hay algunos alcaldes que por ser, por ejemplo, ingenieros ambientales o ser biólogos o alguna profesión que tenga que ver con las ciencias naturales, como que logran ejercer mejor su labor hacia, o son más sensibles hacia los temas de cambio climático. También preguntamos el tema de sus redes sociales, el municipio cómo se comunica con la comunidad. Entonces, en el formato está la página web, está Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Y averiguamos por el organigrama, que es muy importante debido a que cada municipio se organiza de forma diferente, ya que tener una Secretaría de Medio Ambiente o de temas climáticos no es una obligación en Colombia. Entonces, cada municipio lo puede ubicar en una dependencia diferente para cada caso. En nuestro ejemplo, en el municipio de Guaduas, él juntó la antigua Secretaría de Agricultura con los temas ambientales y ahora se llama la Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente Municipal. En la ficha de acción municipal se indagan por las personas que están a cargo y sus medios de comunicación, de tal manera que nosotros en el equipo del proyecto Camino hacia Carbono Neutral nos podamos comunicar con ellos de forma permanente. El tercer módulo de la ficha de acción municipal indaga por los planes y la planificación municipal. Como todos saben, es obligatorio para un municipio realizar su plan de desarrollo municipal. Cuando se posesiona el alcalde, tiene un periodo muy corto para desarrollar su plan de desarrollo municipal, pero también es obligatorio que los municipios desarrollen lo que llaman los planes de ordenamiento territorial. De acuerdo al nivel y el número de habitantes, los planes de ordenamiento territorial pueden ser o unos esquemas básicos de ordenamiento territorial, unos planes básicos de ordenamiento territorial o los planes de ordenamiento territorial. Para nuestro ejemplo del municipio de Guaduas, ellos tienen, por el número de habitantes, lo que desarrollan es un plan básico de ordenamiento territorial. Y fue formulado en el año 2000, o sea que ya debería estar en proceso de actualización, como efectivamente lo está, y están actualizando su plan básico de ordenamiento territorial. En la planeación municipal o regional también es muy importante saber la planificación que hacen las corporaciones y las autoridades ambientales regionales. Entonces, la CAR también tiene su plan ambiental regional, que se llama el PEGAR, Plan de Gestión Ambiental Regional, que incluye al municipio de Guaduas. Se le indaga al municipio si lo conoce o no. En este caso sí lo conoce, en el caso de Guaduas. Y también indagamos y tratamos de recaudar de si ha identificado acciones que impacten al municipio específicamente en estos planes de las corporaciones autónomas regionales o las autoridades ambientales regionales. Entonces, aparentemente sí hay algunas acciones en el Plan de Acción 2023 de la CAR, pero no hay acciones en el Plan de Gestión Ambiental Regional específicamente para el municipio de Guaduas. Ya sobre el tema de gestión de riesgo y cambio climático, se indaga si el municipio ha formulado o conoce el plan que ha formulado el departamento. Entonces, para el caso del municipio de Guaduas, sí, efectivamente tiene un plan de gestión de riesgo, es obligatorio por ley, pero también tiene su estrategia de atención de desastres. El municipio no ha formulado un plan integral de gestión de cambio climático territorial. Imagino yo que es en razón a que el departamento de Cundinamarca y la CAR ya formularon uno y no es vinculante ni obligatorio para ellos formularlo. En una cuarta parte de este módulo se les indaga si a ellos identifican algún texto en estos planes que tengan específica relación con temas de cambio climático o descarbonización. Para el caso de Guaduas, en el plan de desarrollo municipal sí hay acciones,
pero en el plan básico, en la actualización que está en marcha del plan básico de ordenamiento territorial también las hay, pero en los otros planes no han identificado acciones de cambio climático. Ahora vamos a pasar a la parte más técnica específicamente sobre cambio climático. Las preguntas están muy dirigidas a contar con información preliminar del municipio que nos ayude después a configurar o a entender o a idear proyectos alrededor del tema de cambio climático. Se indaga sobre el conocimiento del municipio entre 1 y 5. Se les indaga también si han sufrido efectos del cambio climático. Se les pregunta si han tenido algún tipo de relación con la autoridad ambiental para realizar acciones de gestión de riesgo. Asimismo, se les pregunta sobre si conocen o no conocen y el grado de conocimiento sobre qué implica o qué son los gases de efecto invernadero. En la tercera comunicación nacional para el cambio climático que generó el país, se trató de departamentalizar estos efectos. Entonces, si un municipio llega a ver la tercera comunicación, puede saber más o menos un rango de emisiones de gases de efecto invernadero el cual ellos tienen. Sin embargo, parte de nuestra caja de herramientas implica el ofrecer una calculadora para tener una aproximación básica a estas gases de efecto invernadero que va a ser explicada posteriormente. Asimismo, se les indaga quiénes son los prestadores de servicio de energía, por ejemplo. Hay que recordar que el proyecto Camino hacia Carbono Neutral tiene énfasis en energía y en transporte y las emisiones que estos dos sectores tienen. Entonces empezamos por preguntarle a los municipios cuál es su proveedor de energía. Les preguntamos cuáles son los principales suministros de gas o otros energéticos que tienen. Entonces, por ejemplo, si están interconectados a la red eléctrica nacional o si hay una red de suministro de gas natural, o van los camiones con las famosas bombonas de gas, o si todavía en algunas zonas rurales que no están interconectadas se cocina con leña. Toda esta información es fundamental para poder hacer un perfil del uso energético que hace el municipio. Asimismo, para efectos ya de transporte, se les pregunta, y en la ficha hay que diligenciar, si tienen red vial primaria. La red vial primaria es aquella que está a cargo de la nación, son las vías nacionales. La red secundaria es de la que están a cargo los departamentos, y lo que llamamos red terciaria son las vías dentro del casco urbano del municipio o las que comunican a las veredas en las áreas rurales. Eso es lo que se llama la red vial terciaria. Entonces, se les indaga cuánto es el kilometraje que hay tanto en red primaria, secundaria, como en la red terciaria. Esto nos va a permitir hacer unos cálculos hacia futuro de cuánto es el uso del transporte que se requiere en un municipio. Asimismo, pues preguntamos cuáles son los principales sectores productivos, porque ellos tienen que sacar su producción o recibir a turistas o sacar al ganado o sacar los alimentos si es que son un municipio agropecuario. En algunos casos, como por ejemplo el que estábamos conversando de Guavas, es la ganadería. Es muy importante porque ese es uno de los sectores que genera mayores emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, nosotros vamos a enfocarnos en algunas implicaciones que eso tiene en términos de transporte o de uso de energía. En esta parte también indagamos cuáles son los proyectos que está formulando o tiene en la cabeza o tienen algunas ideas dentro del municipio, de tal manera que nosotros podamos identificarlos como posibles acciones de descarbonización. Acordémonos que descarbonización es tratar de llevar el municipio al menor número de emisiones, ojalá cero emisiones. Entonces, en algunos casos se pueden presentar proyectos como utilización de energía solar,
como cambio de luminarias a nivel municipal, el fomento del uso de la bicicleta, algunos temas relacionados con el manejo de los residuos municipales, en fin. La ficha nos permite identificar esa vocación, entre comillas, vocación, que podríamos aprovechar dentro de un municipio. Por último, se les pregunta y se indaga por si el municipio ha tenido experiencia en términos de financiación y cofinanciación. Es importante saber si el municipio solo utiliza los recursos que le transfiere la nación para desarrollar sus proyectos o ya tiene algún tipo de experiencia juntándose con fuentes externas de financiación o con otras fuentes de financiación pública como puede ser el Sistema General de Regalías. El último módulo tiene que ver con participación e incidencia. Para el proyecto Camino hacia Carbono Neutral es muy importante tiene privilegiados 4 grupos de población con la que quiere incidir. Es mujeres, jóvenes y los grupos étnicos, ya sean indígenas o comunidades negras. Entonces, en la ficha de acción municipal, en esa primera foto, queremos averiguar, y eso se pregunta efectivamente, primero, ¿cuántas mujeres y cuántos hombres hay? ¿Cuánta población LGBTI existe en el municipio? ¿Cuál es el porcentaje de jóvenes? Jóvenes hay que entender que son entre 18 y 28 años. Entonces se pregunta para poder tener esa caracterización del municipio. Asimismo, se le pregunta si el municipio ha asignado recursos para atender o hacer participantes a este tipo de poblaciones dentro de la formulación de estos planes o de estas obras o de estas iniciativas que desarrolla el proyecto. Por último, se les indaga si hay algunos proyectos específicamente formulados por alguno de estos grupos priorizados por el proyecto Camino hacia Carbono Neutral y cuáles serían los contactos a los que podríamos acceder. Con esto termino de explicar muy rápidamente lo que es la ficha de acción climática para los municipios y es la primera herramienta de la caja de herramientas.